Hello students, how are you? Welcome back to another video. Bienvenidos a otro video. Ahora vamos a comenzar con la unidad número 3. Unit number 3 que se llama Work and Play. Así que en este video vamos a aprender vocabulario, cómo se pronuncian estas palabras y la gramática y muchas cosas nuevas que es muy importante que las sepan. Así que comenzamos. So, here we have the vocabulary. Aquí tenemos el vocabulario que es sobre profesiones. Number 1, a builder, un constructor. Number 2, a doctor, un médico o un doctor. Number 3, a shop assistant, que es asistente de ventas. Number 4, a cleaner, que es un limpiador. Number 5, a lawyer, abogado o abogada. And number 6, an office worker, un trabajador de oficina. Number 7, a vet, que es un veterinario o veterinaria. Number 8, a reporter, que es periodista. Number 9, a farmer, granjero. Y number 10, a nurse, que es enfermero o enfermera. Ahora vamos a ver un verbo en particular que es el verbo want, que significa quiero. We use the verb want to say what we want to be in the future. Usamos el verbo quiero para decir qué queremos ser en el futuro. O sea, esto va netamente relacionado con las profesiones. Por ejemplo, they want to be reporters. Ellos quieren ser periodistas. También tenemos I want to be a lawyer. Yo quiero ser abogado. Y she wants to be a vet. Ella quiere ser veterinaria. Ya son cosas que estas personas quieren hacer a futuro, ¿ya? Pero si se fijan, los verbos están en presente. En este caso, solamente estamos utilizando el verbo querer como algo que todavía no obtenemos o no tenemos, ¿ya? Por eso se ve como futuro, pero está en el presente. Es algo que tú en este momento quieres, pero para el futuro. Pasamos entonces ahora a la gramática. Ahora vamos a ver was y were, que es el verbo be, el verbo ser o estar, pero en pasado, ¿ya? We use this verb to describe a person or situation in the past. Usamos el pasado simple del verbo be, que es ser o estar, para describir a una persona o una situación en el pasado, valga la redundancia. Entonces, nuestro verbo be en pasado es was y were, que significa was, estaba, pero singular, cuando hablamos solo de una persona o de una situación en específico. Y esto tiene su negación, que es wasn't, que significa no estaba, también en singular. El plural es were, que significa estaban, cuando hablamos de más de una persona. Y su negación es weren't, que también significa no estaban en plural. Veamos los ejemplos. They were 10 last year. Ellos tenían 10 años el año pasado. Y she wasn't at the tennis court yesterday. Ella no estaba en la cancha de tenis ayer. Fíjense qué pronombres utilizamos con qué verbo. You, we y they van con were y weren't, es decir, el plural. Recuerden que you significa tú y también significa ustedes. Y los pronombres I, she, he, it van con was y wasn't. Aquí yo les puse la diferencia del verbo be, del verbo ser o estar en presente y en pasado. The verb be can be used to describe something or someone in present or past. El verbo ser o estar puede ser usado para describir algo o alguien en presente o en pasado. Recuerden que nosotros en esta unidad solamente lo vamos a ver en pasado, pero no está de más saber la diferencia. Entonces, el verbo be, que significa ser o estar, en presente va a ser am, is y are, ¿ya? Ustedes ya saben con qué pronombres utilizábamos cada uno. Y en pasado solamente va a ser was y were. Y ya lo vimos anteriormente con qué pronombres usábamos ambos. Veamos los ejemplos. Ahí tenemos el primero que dice, John is 70 years old.
He is old. Eso es ahora, presente. John tiene 70 años, él es viejo. Y el pasado sería John was 10 years old. He was young. John tenía 10 años, él era joven, en pasado. Y el siguiente ejemplo es we are together. Nosotros estamos juntos. Y el pasado, we were together. Nosotros estábamos juntos. Continuamos entonces y ahora viene una segunda parte del vocabulario, pero esto ustedes ya lo vieron el año pasado, así que solamente es recordar. Tenemos lugares de la ciudad, a bowling alley, que son los bolos, a cinema, el cine, a football stadium, estadio de fútbol, home, que es hogar, a park, parque, a restaurant, restaurante, a shopping center, centro comercial o el mall, y a swimming pool, que es una piscina. Ahora viene una parte importante que es cómo hacer preguntas para preguntar, valga la redundancia, en qué lugares han estado o estuvieron. ¿Ya? When we want to ask where a person was, you do this question. Cuando quieres preguntar dónde estuvo una persona, hacemos la siguiente pregunta. Were you at? Where, que es el verbo be en pasado, después el sujeto you, porque le estás preguntando a otra persona, y el at. Were you at? Y después van a agregar el lugar que quieren preguntar si es que la persona estaba o no estaba. Y en español sería estuviste en tal lugar. Por ejemplo, were you at the park? ¿Estuviste en el parque? Y tenemos dos formas de responder estas preguntas. Tenemos short answers, respuestas cortas, que serían yes, I was, sí, estaba, y no, I wasn't, no, no estaba. Y la respuesta larga sería I was at más el lugar, o I wasn't at y el lugar. Yo estaba en, yo no estaba en. Continuamos entonces con la hora. Esto es lo siguiente que vamos a aprender. Ahí yo les puse las palabritas en español, pero igual es medio complicado de entender, así que voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible. O'clock significa en punto. Por ejemplo, it's 10 o'clock. Son las 10 en punto. Luego viene past, que ahí yo les puse pasado las. Y un ejemplo para que lo puedan entender mucho mejor es it's 5 past 1. Son la 1:05. Eso quiere decir, en inglés nosotros decimos la hora al revés. Siempre van a ir primero los minutos y después la hora. Entonces, en este caso, el past significa que desde cierta hora son pasados cierta cantidad de minutos, ¿ya? Como por ejemplo 5 past, 10 past, quarter past, que son 15 minutos pasados cierta hora. O sea, si yo digo it's quarter past 5, son las 5:15. Luego tenemos half past, que se me olvidó escribirlo acá, pero eso significa media hora, ¿ya? Por ejemplo, it's half past 3. Son las 3:30. Luego, en la otra mitad de nuestro reloj tenemos el to, que eso es que faltan tantos minutos para cierta hora. Por ejemplo, it's 20 to 4. Son 20 para las 4. Este es un poco más fácil de comprender. Y finalmente tenemos el quarter to, que son 15 minutos para cierta hora. Por ejemplo, quarter to 5. Un cuarto para las 5. El quarter, entonces, ya sabemos que significa un cuarto. Finalmente, aquí abajito en estos recuadros tenemos dos formas para poder decir la hora. La primera es donde utilizamos el at, ¿ya? At más el tiempo, que lo usamos para decir
la hora de un evento específico. Por ejemplo, the class starts at 9 o'clock. La clase comienza a las 9 en punto. Eso quiere decir el at. Otro ejemplo es the flight leaves at 10 to 3. Que sería el vuelo sale o despega 10 para las 3. Y en el otro ladito tenemos la forma más común de decir la hora, que es cuando ocupamos el it is o la abreviación it's para responder cuando nos preguntan ¿qué hora es? Nosotros vamos a utilizar el it's. What time is it? It's 4:30. Cuando nos preguntan entonces qué hora es, como el ejemplo dice, it's 4:30, sería son las 4:30. O también puede ser what's the time. Son dos formas para preguntar la hora. Que sería ¿cuál es la hora? It's 20 to 5. Son 20 para las 5. Let's see the review. Veamos el resumen. Vimos entonces el verbo be en pasado, que sería was y were, en affirmative and negative sentences. Por ejemplo, she was at home. Ella estaba en su hogar. O he wasn't at the bowling alley. Él no estaba en los bolos. Y también tenemos el were, que es el plural. You were at the restaurant. Tú estabas en el restaurante. O puede ser they weren't at the swimming pool. Ellos no estaban en la piscina. Y tenemos las preguntas y respuestas cortas. Were you at? ¿Estabas tú en tal lugar? Were you at school? ¿Estabas tú en el colegio? Y tenemos la respuesta corta, que podría ser yes I was o no I wasn't. Ok, students, so this is everything for this video. Esto sería todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado, espero hayan entendido. Chicos, si tienen alguna duda, escríbanme, no se queden con esas dudas, porque así no van a poder avanzar. Así que escríbanme a mi correo, becarreno@liceobrainstorm.cl. Yo voy a estar para responder todas sus preguntas y ojalá les haya gustado y ya nos veremos en otro video. Bye.